Volvemos a Highland Park. Y volvemos con una situación ominosa para Eva Green y extraña para el resto. Una situación que nos lleva directamente a esa sala de la comisaría, en la que ahora los otros tres personajes, Duncan, Loretta, George, miran hacia la puerta de salida con desconcierto, segundos después de que Eva haya salido a todo correr en dirección a los servicios. Desde este punto, como ya he adelantado, el desconcierto es evidente. Y varias preguntas empiezan a sobrellevarse en cada una de vuestras mentes. Quería iniciar la sesión haciendo una pequeña ronda de reconocimiento, preguntando sobre todo cuáles son vuestros sentires, vuestros pensamientos en este punto de la investigación, en estas primeras horas, primeros compases de la investigación que estáis llevando en curso. Podemos empezar por Duncan, por ejemplo. Pues Duncan se siente un poco extrañado por Eva Green, que se haya ido tan de repente, pero sí inmerso en el pensamiento básicamente de la investigación, mirando los papeles. Loretta, por ejemplo. Loretta está viendo muchas conexiones que se le hacen conocidas. El tema de las desapariciones sin razón, que todos sean o extranjeros o gente dedicada a ayudar a extranjeros, y de alguna manera lo está conectando con los casos en los que ha trabajado. Pero por otra parte también en su cabeza está rondando el hecho de que no es la primera vez que la señorita Green se pierde en sus pensamientos en menos de ¿cuánto? ¿2 horas? Empieza a ser problemático y está pensando en que igual toca hacer un descanso, mirar las cosas igual desde otro prisma, darle tiempo al caso para que se macere antes de quemarse con ello. En último lugar, ¿qué es lo que se agolpa en la mente de George? Pues George se siente bastante irritado porque lo que era un caso que parecía ABC, muy simple, hacer una serie de investigaciones con pues este compañero que se le asignó desde comisaría, parece que no hace sino complicarse y complicarse. Por un lado el sindicato, ahora parece que hablan de unos sucesos paranormales y luego pues por supuesto han entrado dos personas a esta investigación que para él pues no están cualificadas, una supuesta periodista y una teóloga que por supuesto pues por su propia sensibilidad femenina pues ha terminado como ha terminado. Entonces a George simplemente le gustaría que esto volviera a ser un caso normal, como siempre. Intuyo que en medio de esa vorágine de pensamientos, ninguno llega a salir de esa sala, sino que Eva se halla sola en el interior de ese baño, en los pasillos, donde quiera que esté. Pero creo que antes de que toméis una decisión rápida, vamos a situarnos en la escena en la que Eva sale justo de la sala y a dónde se dirige. Eva, después de los acontecimientos que pasaron por su mente, se queda evidentemente consternada y sin dar explicación lo que hace es salir de la sala y se dirige
a cualquier guardia que, bueno, a cualquier policía que haya cerca, preguntando por el baño. Y va allí bastante apurada para lavarse la cara, porque no es normal esto que le está pasando. No es la primera vez y cada vez parece ser más constante, más nítido, más real. Se lava la cara y se mira al espejo intentando enfocarse en la realidad, en el aquí, en el ahora. Y se vuelve a repetir a sí misma lo que se repetía en el sueño. Estás en comisaría, Eva. Está todo bien. Probablemente te repites eso a ti misma mientras ves tu reflejo en los espejos Eso mismo. de ese pasillo central del baño. Desde allí todavía tienes la ligera impresión por un microsegundo de que en el interior de una de esas cabinas de los baños se encuentra la figura encapuchada, esa figura de capa amarilla y de rostro inexistente. Apenas un parpadeo te retira esa imagen de la cabeza. Parece casi como un remanente de la ensoñación que acabas de tener. De hecho, probablemente si le pasa eso por la cabeza, lo primero que haga sea abrir una de esas cabinas y, al encontrar que está evidentemente vacía, sea cuando ya se le pasa esa imagen de la cabeza. ¿Alguien sale de la sala en la que os encontrabais? Ahora sí. En busca de Eva. Eva tarda mucho, en algún momento Loretta va a salir, sí, a buscarla. En el caso de Duncan, pues lo mismo, ya que pues ha causado un poco de impresión, sobre todo el que salga corriendo de esa manera, sin motivo aparente. Al ver que todos salen, George va a suspirar, pasarse una mano por la cara exasperado y les va a seguir, pero mucho más rezagado. Probablemente os encontréis a Eva saliendo de los baños justo en el momento en el que los tres os agolpáis en ese pasillo principal de la comisaría. ¿Cómo se encuentra, señorita Green? Sí, bien, estoy un poco cansada. Eso es todo. Creo que deberíamos parar. Por un rato, por lo menos. Llevamos todo el día de arriba para abajo. No hemos comido. Deberíamos parar un rato. Comer, asentar la cabeza y después seguir con más calma. No creo que no estamos ninguno en condiciones de continuar. Sí, esa es una muy buena idea. ¿Parece a los señores? Pues si no, podríamos almorzar, ¿no, George? Sería una buena idea. Bueno, sí, es cierto que no hemos comido, es cierto. Está bien, está bien. Hay una pequeña zona de descanso en la comisaría si queréis hacer uso de ella, con un par de comentarios o de justificaciones a vuestros compañeros. Quizá tanto Loretta como Eva podrían acompañaros a esa sala y tomar un tentempié si no hay cafeterías cercanas. Parece que algo rápido va a ser lo mejor, algo aquí mismo y continuar con la investigación si es que nos encontramos bien. Dice mirando a Eva Green precisamente. Eva en ese momento está cogiéndose el collar y diciendo a todo que sí. Sí, claro. Muy bien. Pues tenemos un pequeño timeskip en el que tomáis un
un refrigerio rápido, sencillo y con el que quizás recobráis unas pocas fuerzas que habéis perdido durante la mañana, pero llegáis a una hora cercana a las 4 de la tarde. ¿Me Y es... permites una cosa, Raúl? Sí, por supuesto. Entre que comen, supongo que saldrá alguna conversación trivial, lo que sea. Eva, a pesar de que contesta, ya dije desde un principio que es una persona que no tiende a hablar, suele estar silenciosa. A pesar de eso, de que está atenta a la conversación y si le preguntan contesta, lo que está haciendo es intentar recordar, por algún motivo, algo la llama a recordar ese símbolo que vio en el pecho de ese hombre en esa visión. Y lo que va a intentar hacer es recrearlo, hacer un dibujo de este, Muy por bien. si puede encontrar algo al respecto y no son solo sus locuras. Creo que va a ser una tirada de ingenio Ok. lo que lo resuelva. A priori, con superarla en ese rato en el que estáis comiendo, deberías de ser capaz de dibujarlo. Notas que el símbolo no es todo lo perfecto que podría ser, o al menos no tan detallado como tú lo recuerdas en esa imagen mental. Notas que hay pequeños elementos que se te escapan a ese esbozo general que tiene tu recuerdo, pero podría servir, al menos por el momento. Es imprecisa, esa es la palabra. Pero bueno, el almuerzo termina y ahora os toca embarcaros de nuevo en la investigación, una investigación que ahora se bifurca hacia dos objetivos claros. El escenario de la desaparición de ese vagabundo afroamericano, Derrick Jones, y la casa de Abraham Buck, de este joyero judío del barrio rico de Highland Park. Un lugar que no es un escenario en sí mismo, pero es el lugar desde donde su mujer le vio por última vez. Una de las potenciales personas que podrían hablar. Bueno, definitivamente hay de dónde tirar. Hay otras dos desapariciones muy parecidas, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer con ello? Hombre, sabemos que al menos Abraham tiene una esposa con la que podemos hablar. El otro puede Sí. ser un poco más complicado. Pobre hombre en las calles es, bueno, carnada para los desgraciados. Pero También, en estos casos también había alguna simbología. No lo tenéis, al menos en los registros. Una pregunta, habiendo yo trabajado en diferentes casos de desapariciones muy parecidos entre ellos, ¿estos dos casos tengo algún tipo de información de ellos o son totalmente nuevos para mí? Son nuevos para ti. Tú sobre todo trabajas sobre casos que ya se han registrado en el papel, en los diarios. Has hecho seguimiento de ellos. En algún caso muy concreto habrás podido participar en el escenario del crimen, pero de forma tan personal como en esta investigación, nunca. Sí que te suena el patrón. Desde luego que facciones similares al Ku Klux Klan se ensañen con personas afroamericanas desfavorecidas o personas de etnia judía no es algo extraño, desde luego. Bueno, definitivamente parecen casos con los que podemos trabajar.
Duncan propone también que Derrick, al ser un vagabundo, supongo que los vagabundos de la zona a lo mejor pueden conocerle y preguntar básicamente por cómo sucedió todo. Pero Duncan, respetuosamente, Pero es un vagabundo. Estamos hablando de una desaparición, pero tal vez está caído en una cuneta, se ha emborrachado y... Bueno, De hecho, tú puedes hacerme una tirada de ingenio. ¿yo? Sí. Vale. Es una muy buena tirada. Tus inicios, tu edad, o sea, tu primera infancia, te retrotrae a esos barrios bajos de Highland Park. Y sí que cuando empiezas a revisar esa ficha otra vez, el nombre salta a tu mente. Es una persona que tenía cierta notoriedad en el barrio. Además reconoces justo la esquina en la que solía pasar las noches, esa esquina en la que se ha hecho la investigación, es el escenario en sí mismo. La esquina de Hawthorne Street con la calle Robin Hood. Es un lugar donde probablemente haya pasado las últimas décadas. No se le conoce por haber tenido ningún empleo en muchísimos años. Y no te suena su nombre de tu infancia, puesto que este individuo es más joven que tú. Pero sí que le conoces como el típico vagabundo borrachín del barrio que todo el mundo está familiarizado con él. Vale. La mejor manera de intentar encontrar algo que esclarezca la situación es visitar el lugar, eso está claro. Ir calle por calle, ir casa por casa llamando a las puertas, no es una información fiable, o al menos no tan fiable como la que da el escenario del crimen. Vale. En cualquiera de los dos casos tengo que preguntaros cuál es el primer camino a tomar. yo insisto, el Abraham, al menos tiene casa, dirección y una mujer que puede darnos información. Para mí está bastante claro. Por esta vez coincido con usted. Opino lo mismo. Entonces, ¿vamos todos allí? Sí, de acuerdo. ¿Algún avance con el caso? Se escucha, rompiendo vuestra conversación, la voz del sargento Dawson detrás de vosotros. Más o menos. De momento nada, señor. ¿Algo No hay sobre gran el cosa. paradero de Charles Poole? Parece que se lo llevaron en un coche, pero ahí acaba todo lo que sabemos. Bueno, intuyo que esa poca concreción me dice que no sabéis nada o no habéis encontrado nada en los archivos policiales, ni de las matrículas, ni de los registros. Una lástima. Pero me temo que ya habéis llegado a la conclusión de esos otros desaparecidos que hay en las fichas. No sería mala idea tirar por ahí. El tiempo apremia, muchachos. Me gustaría que esto no empezara a circular por los diarios de la zona. Eso puede ser que pueda retrasarlo un poco. Conozco un par de personas. Pero a cambio le tengo que pedir un favor. Le enarca una ceja y dice: ¿de qué se trata, señorita?
Podría ayudar a la investigación si tuviera acceso directo a los archivos de la policía. Sin ofender, pero me gustaría poder escoger qué busco y qué no. Sargento, eso es de lo más inapropiado. Tírame voluntad, pero va a ser... Llenar Muy con la complicado, ceja. ¿no? Vas a tirar con un -2. Vas a tirar con un -2. Es difícil. Perfecto. Ah, Venga, Loreta, tú puedes. voluntad. Jo. No, bueno. Vale. Es un 12. Suficiente como para que este hombre y lo apremiante de esa oleada de desapariciones le obligue a plantearse siquiera que accedas a los archivos. Mira de soslayo a George, que estaba justo planteando lo opuesto, pero él dice: lo sé, Bushmeyer, pero convendrás conmigo en que no tenemos a efectivos muy inteligentes por aquí, al menos no licenciados como la señorita Young y la señorita Green. Y dado que están trabajando extraoficialmente para este caso, no vendría mal una ayuda. Al menos una ayuda que pueda llevaros a un buen camino. Por el amor de Dios, sargento, pues... Estará Al menos que no acompañada, sea... señor Bushmeyer. Hablaré Muy con bien. alguno de estos estúpidos. que No, están... no, sargento, me ofrezco yo. Los mira y dice: no deberíais de estar yendo a los escenarios de las otras desapariciones. Cuantos menos seáis en la calle, más difícil os será. Simplemente deme un par de minutos. Haré esa llamada que le he prometido y bueno, la noticia llegará más tarde a los periódicos. Nos dará tiempo. Y Loreta, si puede, va a buscar un teléfono, llamar, o sea, esto, un poco inventado, todo por mí, pero llamará a alguien que conozca, tirará de un par de hilos para que la noticia llegue, pues, igual unas cuantas horas más tarde y se tenga que publicar otro día. Él probablemente, con ese ofrecimiento y esa buena tirada de voluntad, se haya sentido suficientemente persuadido. Supongo que el final de la conversación concluirá con él mirando de nuevo a George Bushmeyer y diciéndole: si la investigación se retrasa porque te separas de tu compañero y te dedicas a estar aquí en los archivos perdiendo el tiempo, caerá sobre ti y sobre tu posición en el cuerpo. Ha dicho que son solo unos minutos, ¿no? Pues solo unos minutos, sargento. Pero si estoy en esta misión, pues creo que debería caer en mí la tarea de supervisar a extraños que acceden a las pruebas. Yo interrumpo y digo, de todas formas, yo tomo toda la responsabilidad que tenga en George en mí, básicamente, puesto que yo soy el más experimentado. Tú conténtate con que las conclusiones a las que lleguéis en la calle sean suficientes para avanzar. Así que salga con la señorita Green y haga su trabajo. Les he escuchado hablar de dos individuos, Buck y Jones. Empiece por cualquiera de los dos, me es indiferente. Pero háganlo ya. Me gustaría que al final del día tuvieran alguna conclusión que darme. De acuerdo, señor. A todo esto,
pequeño dato extra, durante toda esta conversación, si Loretta lo está escuchando, tiene la sonrisa más grande posible en la cara de victoria, de haberle ganado a George en una pelea personal. Desde luego, es una victoria, a todas luces. No es algo que pueda haber sucedido muchas veces en esa comisaría, y menos una concesión tan grande a una persona de tu condición. Precisamente, ahí es donde yace la victoria de Loretta, en saber que ha ganado al sistema, aunque sea en una pequeña parte. Puedes darte por satisfecha de que has jugado con su necesidad, y has jugado bien. Así que puedes acceder a esos archivos mientras Duncan y Eva se dirigen al primero de los escenarios, que me tenéis que determinar cuál es. ¿Cuál es el primero? El del Arthur. señor Abraham, ¿no? Abraham Buck. Muy bien. Como lo que va a resolverse más rápidamente va a ser la escena de los archivos, creo que vamos a ir con ella en primer lugar. Así que, Loretta, hazme un pequeño bosquejo general de qué es a lo que quieres acceder en esos archivos. Hay un nombre que desde que lo he visto me está escamando mucho, me está picando. Y es el de Arthur Loop. Entonces, Yo también pensaba en él. lo que quiero hacer es buscar todo lo que pueda sobre esta persona. Coches que pueda tener, asuntos en los que haya estado metido, un poco todo eso. En plan, como formarme una idea de quién es esta persona, qué me puedo esperar de esta persona. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es una tirada de ingenio, como en todas las de investigación. Así que podemos establecer esa primera tirada como esa hoja de ruta que vas a seguir revisando los archivos referentes a Charles Poole. Muy bien. En racha. Perfecto. Vas a conseguir con ese 11 un par de datos curiosos sobre ese Charles Poole. El primero de ellos, algo que quizás te llama la atención de forma más evidente, y es que puedes llegar a uno de los registros de las matrículas. Era Arthur Loop, ¿no? Sí, Charles Poole es el desaparecido, perdón. Sí. Ujú. Arthur Loop. Vas a revisar sobre todo, en primer lugar, esos registros de las propiedades, de propiedades generales, sobre todo vehículos, que son las fichas de tráfico que habrá en la comisaría. Y te topas en primer lugar con el dato de que no hay demasiados coches en Highland Park y que por tanto su seguimiento es mucho más sencillo. Y una de las matrículas da con la propiedad de este Arthur Loop de un Ford modelo A, color negro. Ujú. Aparte de ello, llegas también a otra pista interesante, y es que, pese a ser una figura algo notoria y que
tenga algunos casos o apariciones en los periódicos controvertidas, te llega esa información de otra propiedad que parece tener el señor Loop. Una cabaña en las afueras de Highland Park, en un bosque llamado Palmer Woods. Palmer Woods. Sí. No hay una dirección concreta, puesto que es una cabaña que está en medio del bosque, pero sabes que un pedacito del terreno de ese bosque y una cabaña en él pertenece a este Arthur Loop. Lo que hagas con esa información es una cosa que iremos concretando más adelante. Pero Una pregunta, yo por estar presente, ¿tengo la capacidad de saber al menos qué ha estado Loretta buscando? Si Por estoy ahí supuesto. supervisando. sí, de hecho, tú has podido ver esa misma información que ha encontrado ella y has contrastado dicha información, has visto los papeles que estaba revisando, evidentemente. El nivel de participación en esa búsqueda que tú tengas ya lo dejo a tu criterio, George. Vale. Nada, George simplemente va a estar sentado al lado en silencio, un poco ganándose las arrugas del traje de policía y mirando de reojo a Loretta de vez en cuando. Loretta, al encontrarla, sobre todo al encontrar toda la información sobre el coche, sobre el Ford, se va a girar a George una sonrisa de suficiencia. Es decir, dijo usted que el secuestrador huyó en un Ford negro, ¿correcto? Es lo que les dijo la vecina. Sí, es que resulta que aquí su querido ciudadano ejemplo tiene uno igual. Es No un coche sé. bastante común, ¿no? Bueno, eso puede ser verdad, pero el hecho de que su ciudadano ejemplo haya tenido problemas con nuestro sindicalista secuestrado y el coche que secuestró al sindicalista sean el mismo, pues hombre, por lo que No lo sea, sé. yo, hasta donde yo sé, 1 más 1 es 2. Y en esta Señorita situación, Young, lo veo cogido un poco con pinzas, pero si a usted le hace especial ilusión hacer esas correlaciones, no seré yo quien le lleve la contraria. En fin. simplemente yo solo digo, si nos acogemos a las pruebas, esto amerita una inspección, ¿cómo se diría? ¿Cómo era la palabra? ¿Una redada? Sí, digamos una redada. Y Una redada. tenemos un buen sitio donde mirar. Esta cabaña a las afueras, en Palmer Woods. ¿Qué le parece? Usted y yo. Bueno, Ándanos bien en un coche. una redada. Un policía y una... ¿cómo era usted? Periodista. ¿Redactora? Ah, periodista. Sabe de sobra. Bueno, deberíamos pedir la autorización a Por supuesto. Duncan, ¿no? Después de todo es mi superior. Por supuesto. Muy bien, Pero por lo menos pues... tenemos algo, ¿no? Ah, tienes también, de hecho, con ese 11 algo interesante y algo que quizá te da una ligera ventaja, os da una ligera ventaja de tiempo de cara a la investigación, y es que en medio de toda esa marabunta de papeles que revisas en el archivo conforme vas abriendo los cajones que tiene el Compactus, imaginaos ese gran armario neumático que se va abriendo con las ruedas, vas a ver cómo hay una de las cajas recientemente puesta allí en ese gran estante,
en el que hay un código y una ficha policial asociada al caso de la desaparición de Derrick Jones. En él parece haber fotos, alguna pertenencia del desaparecido y, sobre todo, lo importante, las fotografías del escenario. No sé si os paráis a revisarlas antes de que nos dirijamos a la casa de Abraham Buck. Loretta, si puede, lo va a hacer, o sea, va a revisarlo. Recoges esa caja y junto a George vais a poder ver primero ese informe preliminar de la desaparición, donde hay una descripción somera del mismo y del escenario, junto con las fotos. Podéis ver que la investigación no ha sido muy exhaustiva, pero sí que ha dado con determinadas pistas que quizá os suscitan interés. La primera de ellas es que, a diferencia de en la casa de Charles Poole, en diversas zonas de este callejón se han encontrado trozos, varios de ellos, de tela negra, aparentemente rasgados. El informe preliminar los asocia con algún tipo de disfraz. Además, se especifica la palabra disfraz. El escenario, de hecho, luce de una forma tal que así. Vamos a ponerlo. Probablemente una foto algo más general os lleve a las características de este escenario. Parecido, similar, desde luego. Al margen de eso, otra de las fotografías os indica una nueva pista interesante. Una suerte de símbolo rasgado en la propia superficie de la pared. Ese símbolo parecía estar en la parte trasera de los contenedores que había en la calle. Y se puede ver también cómo desde la fotografía forense y esa misma prueba que ahora está aislada en una bolsa de plástico, se puede ver cómo se recogió entre los cartones, entre las pertenencias del pobre Derrick Jones, una fotografía del mismo, la cual luce su cara tachada y una palabra rasgada sobre ella. Sucio. ¿El símbolo lo reconozco? ¿El símbolo que luce en la propia pared? No. No, ok. Tan extraño y poco concreto como el que visteis en la casa de Charles Poole. Aparte de eso, lo mismo que en ese primer escenario que visitasteis. Una gran cantidad de manchas de sangre dispersas por el lugar. Y marcas tanto de arrastre como de violencia. Qué cosa tan Voy a- desagradable. Es lo que tiene. Voy a rápidamente copiar el símbolo en el cuaderno y decir, a lo mejor la señorita Green sabe algo sobre este símbolo. Puede ser. Es otro símbolo ominoso en en la escena de un crimen de secuestro. ¿De verdad no ve la conexión, señor Si me Bushmeyer? pregunta a mí, veo un par de rayones en la pared. No, honestamente se lo digo. En fin. Sí, esperemos a que lleguen el resto. Les comentaremos estos descubrimientos y bueno, veremos qué hacer a partir de ahí, supongo. De acuerdo.
Perrita lo va a guardar todo en su sitio y a salir del almacén. Vamos pues con ese cambio de escena que esperábamos y más concretamente con la llegada a la casa de Abraham Buck. Imaginamos ese coche patrulla llegando a la parte justo frontal de esa casa, un chalet adosado en una de las zonas más exclusivas de Highland Park. Es una zona claramente acomodada y ese color blanco, pulcro, de madera y del estilo colonial de la arquitectura de esa casa os marca prácticamente al instante la distancia entre esa zona y el resto de barrios. Veis que a pesar de ser una suerte de chalet, casa, no adosada, pero sí adyacente a otras tantas dispersas por el vecindario, solo tiene un piso. El césped de su jardín delantero está en perfecto estado. Y una vez vais adentrándoos en la vivienda, lo que sí que vais a notar es que nada más pasar a la finca, la mujer del señor Buck, o la que probablemente asociáis con la mujer del señor Buck, va a salir a vuestro encuentro. Va a abrir la puerta y va a decir: estaba esperando que alguien viniera a darme alguna información sobre mi marido. ¿Se sabe algo sobre mi Abe? ¿Se sabe algo sobre dónde puede estar? Eva se queda al margen y deja que hable Duncan, porque evidentemente es el policía. Sí. Duncan se acerca y dice: pensaba que usted nos podría aclarar un poco sobre lo que sucedió. Pero hace ya más de 24 horas que ha desaparecido. ¿En serio todavía no saben nada? Notas cómo ella está claramente nerviosa. Notas cómo empieza a agarrar nerviosamente las cuentas de su collar. ¿Os fijáis quizá por primera vez en lo ostentosa que es su ropa? Y percibes ese nerviosismo de forma muy clara. En ese caso, pues la digo: bueno, tomamos un café o un té y lo vamos comentando, como invitándola a sentarse. Haz una tirada de voluntad. Vamos a ver cuánto de calmada puede llegar a estar esta mujer después de que Duncan intente ayudarla. No demasiado. No demasiado. Te voy a permitir... ¿Sí? Sí, iba a intervenir cuando ve que se está poniendo más nerviosa. Eva se acerca un poco, la toma del brazo de una manera más bien consoladora. Le dice: señora Buck, entiendo por lo que está pasando, pero estamos en ello. Estamos encontrando una conexión, pero para eso necesitamos que nos ayude y necesitamos volver a reconstruir los hechos que pasaron aquí, por favor. Entonces, si es tan amable. Vuelve a tirarme voluntad. Y puesto que eres la segunda persona tratando de calmar a esta mujer, vas a poder hacerlo con ventaja. Vale. Con un +2. Uy, que casi tiro violencia. Vaya mierda. ¿Ese ha sido con el +2 aplicado o no? No lo he aplicado, perdona. Es un 9. es una- Con el 9 vas a conseguir, a través de tu tono de voz, de esas palabras conciliadoras, que ella poco a poco vaya respirando más hondo. Se vaya sentando en ese sofá de terciopelo azul
y pueda articular palabra como para pedir al servicio que os traigan un café. Vais a poder extraer la información de ella con facilidad. Así que esta conversación se desarrolla de la siguiente forma. Hacéis toda una serie de preguntas, supongo, sobre el cómo ella a lo mejor pudo saber de los últimos pasos de su marido. Correcto. Y en general toda la información que pueda tener referente a esas últimas horas previas a su desaparición. De hecho, Eva deja que sea Duncan quien lleva esa, digamos, interrogación, y se centra más en calmar a la señora Buck. Lo que sí preguntará a ella es, cuando ya haya más o menos terminado o ya vayan quedando menos preguntas que hacer, es: ¿vio usted algún símbolo? Comenzamos con lo primero y la Sí. conversación se desarrolla primero con ella presentándose mínimamente, tanto a ella como a su marido, al cual todavía se refiere obviamente en presente y no habla de él como si se planteara que esa desaparición hubiera llegado a un destino fatal. Y habla de que tanto ella como su marido regentan una joyería en la zona comercial de este barrio. No tienen idea de quién querría hacerles daño, aunque sí que han notado cierta animadversión por parte de los vecinos de Highland Park. La gente en esta ciudad es bastante racista. Que tengamos un negocio próspero no ayuda, ¿saben? Aparte de eso, va a ir retrotrayéndose a estas horas cercanas al día de ayer, en torno a las 4:30, mientras agarra con fuerza esa taza de café, poniéndose ligeramente más nerviosa a pesar de la ayuda de Eva Green. Ella se encontraba en su estudio, realizando las cuentas del negocio, como cada tarde, cuando oyó de repente el frenazo en seco de un coche. Su marido estaba haciendo algunos arreglos florales del jardín. Era algo que él solía hacer, algo que le relajaba fuera del negocio. Al salir a ver lo que estaba pasando, lo que llegó a percibir fue un grupo de 4 hombres. 4 hombres ataviados, con túnicas negras. Vio rápidamente cómo se llevaban a rastras a su marido sin tiempo a que él pudiera casi forcejear. Y le metían en un vehículo que estaba aparcado a la entrada. Ella señala justo al lugar en el que se encuentra vuestro vehículo ahora. Llamó a la policía tan rápido como pudo, pero tardaron una eternidad en llegar y ya, tras prestar declaración, no he vuelto a saber nada de la investigación. En última instancia, os dice algo antes de que responda a esa pregunta de Eva Green. El coche en el que se lo llevaron parece ser un Ford modelo A. Y os facilita la matrícula. En último lugar, me imagino a Eva preguntándole por ese símbolo, por ese supuesto símbolo que podría haber llegado a ver. Y ella niega con la cabeza enérgicamente. No llevaba nada aparte de esas ridículas túnicas. Ahora me parecen ridículas, pero en ese momento me dieron escalofríos. Parecían como sacados de una película. Duncan, ¿tú llegas a preguntar algo aparte de eso? Justamente iba a preguntar lo del coche, señora, pero gracias por la información. Me muevo ligeramente hacia Eva Green y la digo, quizás pueda que haya algún tipo de símbolo, a lo mejor en esta casa, solo que está escondido. Pero no llegaron a entrar en la casa, ¿no?
Ya, pero según la última... según el último caso de todo lo que ha sucedido, no solo podría estar dentro, sino cerca de la casa. Señora Bach, ¿le importa que miremos por su jardín? Ella... Puedes hacerme una última tirada de voluntad. Sobre todo teniendo en cuenta que has estado muy cercana a ella, tratando de calmarla. Va a ser difícil, no obstante, es un -2. Vale. Pero bueno, tienes mucha voluntad. Es un 8. Y con un 8... Con un 8 en concreto... Tienes que acertar justo sí, con un 8 para poder sacar esa última información. Así que por los pelos, pero de forma muy providencial, ella va a negar enérgicamente con la cabeza mientras os dirigíais hacia el jardín y va a decir: no encontraréis nada allí. Lo he revisado una y otra vez. Lo único que encontré fue esto. Y veis cómo saca de la parte de atrás de su falda, como si lo tuviera guardado ahí en ese doblez de la falda, una fotografía. Trato de darle vueltas a por qué podrían haber hecho esto, pero nunca nadie le había llamado de esta manera. Y justo revisáis la foto, veis la cara del señor Buck al lado de Belinda, de su mujer, la mujer con la que estáis hablando ahora. Un rostro que aparece tachado, de la misma forma que en la casa de Charles Poole, y con una palabra escrita en el anverso: usurero. En el reverso aparece un símbolo garabateado. Y va a ser justo este símbolo que tengo por aquí. Mientras pasas el símbolo, cuando ve la foto, de hecho, Eva mira a Duncan y dice: esto es como... Sí. ¿Es ese mismo símbolo? Es que... No, el símbolo es diferente. No. El símbolo es diferente a todas luces, pero ya casi sin tirar ingenio, Eva, tú puedes discernir que por el trazo, por la geometría y la disposición de los detalles de ese símbolo, desde luego parece estar conectado con una imaginería común a ese otro símbolo que habéis encontrado en la casa de Charles Poole. Eva copiará el símbolo. Aún así, mirará a la señora Buck y le dirá: ¿le importa que la tomemos de momento como prueba? Por supuesto. Los dos agentes que vinieron a interrogarme no se la llevaron. Ni siquiera les importó. Cuando toman la foto, la coge de las manos y le dice: encontraremos a su marido de verdad. Eso espero, señorita. Por favor. Sé que no seremos gente de agrado para muchos de los de esta ciudad, pero ahora mismo creo que solo cuento con ustedes. Solo cuento con su ayuda. Haremos todo lo que esté en nuestra mano. Ella toma tu mano y la agarra con fuerza. Notas como un par de lágrimas se escapan de sus ojos y, tras este último intercambio de palabras, salís de la casa de los Buck en dirección al coche. Antes de irnos, pues simplemente le digo que cualquier cosa que averigüemos se lo haremos saber.
Yo me despido de su mujer y camino hacia el coche. Arrancáis el coche. ¿Ves quizá a Eva un poco consternada? No por nada, sino por toda la situación que ha pasado con la mujer. Y de hecho dice, pobre mujer. Yo en parte también noto ese racismo, señorita. Lo entiendo perfectamente. Ni tan solo... No estaba... Solo hablaba de perder a una persona a la que quieres tanto solo por ideologías. Es... Y dicho esto, se pone a mirar otra vez el símbolo comparándolo con el anterior. Que ya ha sacado la conclusión de que tiene que ver, pero como pensando, ¿qué significarán? Quizás tenga que ver con la raza de los desaparecidos. ¿La raza? No sé, Lo vuelve. se me ha ocurrido así como divagación, señorita. Igualmente, bueno, no lo ves porque estás conduciendo, pero lo anota en la libreta. Anota la pregunta. ¿Raza? Empezáis a encaminaros por una de las carreteras circundantes a Highland Park. Uno de los caminos más directos hacia la comisaría, pero que pasa justo por una de esas incorporaciones hacia la ciudad. Una carretera del extrarradio. La tarde empieza a cernirse sobre vosotros. Notáis que el ambiente todavía es húmedo. Una lluvia mucho más fina, pero que marca ese ambiente de forma clara. Ambiente sombrío, gris. Pasan unos cuantos minutos por esa carretera, mientras quizá todavía mantenéis vuestros pensamientos en voz baja para vuestros adentros. Y la escena se ve rota por unos instantes, más bien esa calma se ve rota cuando veis en el arcén un vehículo parado y a un individuo intentando cambiar una de las ruedas del mismo. Parece que han tenido un pinchazo. Veis que ese individuo está acompañado por otro, que empieza a hacer aspavientos en cuanto ve vuestro coche acercarse. ¡Agente, pare! ¡Necesitamos ayuda! Para el coche cerca suyo. Empiezas a parar el coche en una zona justo inmediatamente después, en el arcén, a la del vehículo. La bruma y la lluvia de alguna manera os impedía fijaros detenidamente en las características del vehículo. Además, toda la vista la ha acaparado el individuo que ha movido las manos en vuestra dirección. El coche se detiene y él se acerca con un gesto nervioso pero sonriente. Gracias a Dios. Ya me temía que no iba a pasar nadie por aquí en un rato. Este maldito cacharro nos ha empezado a fallar. Encima la rueda no es que esté ayudando. ¿Tiene por ahí un gato en el maletero, señor? ¿Tengo? Sí, probablemente sí. Vale. Sí, disculpa, ahora voy a buscarlo. Él, mientras tanto, se queda
con los brazos apoyados en esa ventanilla ahora abierta y te observa de hito en hito, Eva. Ella, de hecho, cuando ha parado, se queda como un poco tensa y solo está como así mirando hacia abajo, simplemente esperando a que los ayude. Él te mantiene la mirada y con ese mismo gesto sonriente dice: no te llevará detenida a la comisaría. Eso espero. No, para nada. Entonces, ¿qué hace con un agente de la ley en el coche? Bueno, digamos que estamos... Y mira a Duncan del plan como, por favor, aparece. Me acerco con el gato. Tú llegas hasta el individuo que está intentando maniobrar con la rueda y ves que está con una especie de llave Allen en formato grande, intentando retirar algunas de las tuercas de esta llanta, y te ve llegar y dice: oh, ayuda, menos mal. ¿Podría agacharse y pasarme ese cacharro? Desde esa distancia ya puedo ver algo del coche. Rollo el color del coche o qué modelo es. El color del coche lo habéis visto desde el primer momento. Vale. Un sedán negro. Pero ahora que te acercas y lo inspeccionas con más detenimiento, ves en primer lugar el logo del coche en la parte delantera. Un Ford. Y bajo él, una matrícula que ahora empieza a resonar en tu mente como la matrícula que os había adelantado la señorita Buck. Me acerco ligeramente, le doy el gato. Hacedme los dos una tirada de voluntad. Yo también, yo no he visto el coche, yo no voy a salir corriendo. No, pero tú estás frente al otro individuo que hay en esa ventanilla. Bueno, no está. 9 y un 14. Muy bien. Vais a... Bueno, os he pedido voluntad. Perdonadme, debería de ser ingenio. Oh, Así pues... que vamos a mantener esa tirada Ah, y vamos a sumarle simplemente el atributo asociado a ella. Vale, pues a mí réstame 3. Sí. No, perdona, 2. Va a ser un 12 y para Duncan va a ser... es lo mismo. porque Va a es ser lo un- mismo. Perfecto. Tú, Duncan, vas a poder ver por el rabillo del ojo, como justo detrás de la llanta, había estratégicamente situada una pistola. Vas a ver la silueta de dicha pistola y vas a ver cómo el hombre, conforme te vas agachando, va acercando la mano a dicha pistola. Al mismo tiempo, Eva, ves cómo con ese gesto, ese agachar del individuo hacia la ventanilla, su gabardina ha revelado la ligera silueta, el brillo de lo que parece ser el mango de una porra metálica. Dicho esto, os doy el espacio de unos breves segundos para que me describáis qué es lo que hacéis a continuación. Mm.
¿Está de espaldas la persona con la que yo estoy? O sea, el señor. Sí, parece que está como maniobrando ahí con la rueda, pero claramente es una treta que le está Pero urdiendo. yo he visto que está yendo a por la Sí, pistola, ¿no? estás viendo que conforme le pasas el gato, él está intentando hacer como que está posicionando el gato, pero se está girando para agarrar el arma. Vale. ¿Puedo arrastrarle los brazos hacia atrás, puesto que está a espaldas mías? ¿A espalda mía? ¿Quieres arrastrarle, has dicho? Sí, los brazos Los brazos. hacia atrás, para que no pueda coger. Creo que va a ser una primera tirada de músculo. Creo que sabe. Y el éxito va a estar determinado por la tirada. Así que por el momento va a suceder lo siguiente. Duncan se abalanza sobre los brazos de este individuo y logra, al menos en estos primeros segundos, llevar los brazos hacia atrás del mismo. Y se van a empezar a escuchar unos gritos. Oiga, que yo no he hecho nada. ¿Qué se supone que está haciendo? Y esos gritos van a alertar al individuo que estaba en la ventanilla, que va a mirar hacia allá y de vuelta va a mirar hacia Eva. Y tú, Eva, en esos breves instantes vas a notar cómo se lleva la mano instintivamente hacia el mango de esa porra. Eva probablemente, en cuanto ha visto, porque claro, al ver la porra, tampoco es que vaya a decir, bueno, es una amenaza, pero en cuanto ve que la coge, lo que hace es coger esa navaja que tiene, que de hecho esa navaja, me tomo la cortesía de decir que es la propia cruz que lleva. Y lo que hace simplemente es pues protegerse con ella, porque tampoco es que sepa. Es una transeúnte normal y corriente, a fin de cuentas. La navaja es la propia cruz, has dicho. Sí, o sea, he dicho que, Sí, o sea, me lo Sí, acabo de inventar, es que como- es una sí, cruz sí. grande y clac, ¿sabes? Tiene ahí como un mecanismo retráctil para sacar una hoja. Interesante. Creo que todo esto marca lo que ya podemos intuir que va a ser el primer combate de la aventura. Es un 1 en ambos casos, habéis dicho. No. ¿Un Yo 1? soy 0. Ah, un 0 y ella y Eva Yo un un 1. uno. Pues Eva, vas tú primera. Pues lo que, claro, es que Eva realmente no sabe pelear. Si ve que le va a atacar, realmente yo creo que va a dar al aire, indistintamente. Va a intentar darle la mano para, yo no sé, que suelte la porra o algo, pero realmente se nota que no tiene ni idea. O sea, va a estar como así casi con los ojos cerrados, como quien dice. Muy bien. Eso es una tirada de violencia, no obstante. Ya. Así que mucha suerte. Muy bien. Te voy a tener que aplicar 2 consecuencias negativas. La primera y la más obvia es que ese primer bandazo que realizas con la navaja no impacta. Es un bandazo al aire y acto seguido el individuo va a abrir la puerta de golpe. La puerta se va a abrir y vas a ver su silueta en un plano a contraluz que se cierne sobre ti. Y la segunda consecuencia que te voy a aplicar va a ser al propio individuo abalanzándose sobre ti y agarrándote del brazo con el que portas la navaja. Llega el turno de Duncan. Supongo que lo más apremiante para Duncan es mantener ese agarre al individuo, ¿no? ¿Qué es lo que haces a continuación?
Eh, intentaré ponerle las esposas. Entonces mantenemos la tirada de músculo. Es fuerza bruta contra la de este hombre. Ok. Rápidamente notas cómo hay forcejeo y gritos en el interior del coche patrulla, pero mientras tanto tú a todo correr empiezas a sacar las esposas del cinturón y se las colocas. Con relativa facilidad logras esposarle. Y tienes a este hombre tendido boca abajo en el suelo. De hecho, probablemente puedes oír gritar a Eva: ¡Suéltame! ¡Basta! Muy bien, pues nos situamos justo en el interior de ese coche de nuevo, así que Eva vuelve a hacerme otra tirada en función de lo que vayas a realizar a continuación. Lo que va a hacer es intentar zafarse del hombre. Tirada de músculo. Todo tengo 0. Aplico de nuevo 2 consecuencias. Y él, con la porra en alto, va a lanzar una primera acometida sobre tu cabeza, mientras retiene la mano en la que portas la navaja. Va a ser un D6 de daño. Uy. No sé por qué sale un 0. A ver, voy a tirarlo desde aquí. Quizá... A mí me parece bien que me hagas algo de daño, ¿eh? Pero Ojalá un dado de 7 caras, una de ellas un 0. No, me temo que no. Pues de momento te aplica 2 puntos de daño, Eva. Voy. Y me temo que como son 2 consecuencias, la segunda es muy evidente, va a ser otro segundo golpe. Lo que intenta con ello es noquearte. Este primero quizá no llega a alcanzarte de pleno, sino que te golpea de forma, digamos, te roza. Con ese forcejeo, ese movimiento no llega a impactarte en el cráneo, así que esperemos que este segundo golpe sea parecido. Me temo que, para desgracia de Eva, el segundo impacto de esa porra cae de lleno sobre tu sien, abriéndote una brecha que empieza a sangrar profusamente. Son 7 puntos de daño en total, Eva. ¡7! Ah, vale, había Claro. hecho 5, pues me quedaba 1. No, 5 más 2, 7, claro. En total los 2 golpes han sido 7 puntos. Ah, vale, los dos. Vale. Claro, Entonces los sí, dos sí. puntos. Sí, Pensé que era este, digo, ¿por No, qué no. me has restado 5? Aquí no hay modificadores, esto es Vale. el dado de daño a pelo. Que matan al acompañante. Ese segundo golpe te deja al borde de la inconsciencia. De hecho, hazme una tirada automáticamente de... ¿qué podríamos decir? De músculo nuevamente, porque es una tirada de físico, de constitución. Me temo Me gusta que el número 6. para tu siguiente turno vas a tener que tirar con un -2 porque estás claramente aturdida por el golpe. Pero para eso queda todavía el turno de Duncan Marray, que es lo que hace a continuación. Escuchas los gritos de tu compañera y 2 golpes sonoros que impactan contra ella. Pues ahora y me decía apuntar al asaltante. Muy bien. Va a ser una tirada de violencia. Vale. Él escucha esa frase sonora, contundente, y el clic de tu martillo apuntando tras de él. ¿Quieres morir? Y él justo a continuación de ello ves como
suelta la porra y empieza a alzar las manos. Me temo que no, agente. Dicho esto, nos situamos directamente en la comisaría otra vez. Con la imagen de Loretta y de George probablemente volviendo hacia esa sala general. Ahora algo más ocupada después de la pausa para comer. Habéis revisado los archivos y habéis sacado las conclusiones que os permitían dichos archivos. Pero si empezáis a impacientar conforme os percatáis de que ni Duncan ni Eva todavía han llegado. Deberían de haber por lo menos dado alguna señal. En la comisaría no deberían de haberse demorado tanto. Qué raro, ¿qué estarán haciendo? Se supone que era un interrogatorio sin más y... Casi una hora. ¿Es acaso el señor McRae un conductor lento? No estoy entendiendo qué está pasando. Él sabe de la importancia de este caso, ¿no? Por lento que vaya, seguimos dentro del pueblo. No lo sé, voy a preguntar. Y voy a acercarme a pues cualquier persona que se ocupe un poco de las comunicaciones, de las radios e intentar... oye, ¿sabes algo de McRae? Dio un aviso hace unos 20 minutos. Ha habido un altercado en la carretera noroeste, saliendo de Highland Park. Por lo visto, ha habido 2 asaltantes. ¿Cómo asaltantes? No lo sé, parecía que estaba bajo control. El agente Ross ha ido a ver qué sucedía. No tardarán en llegar. Joder, no tenías que haberlo dejado solo. Dios. ¿Se sabe algo de qué ha pasado? Asaltante con arma contundente. Uno parecía llevar una pistola. Pero no ha habido ningún herido de gravedad, al menos. Parecía que había una muchacha en el coche de McRae. Ella se ha llevado la peor parte. ¿Cómo que se ha llevado la mejor parte? La peor parte, he dicho. Perdón. Pero no sabemos más. No sabremos más, al menos, hasta que lleguen a comisaría. Está bien. El tiempo pasa y... todo este entuerto es complejo y suficientemente escabroso como para que pudiera llevarnos una escena muy larga. Una escena en la que habrá una vorágine de preguntas, de reproches, gritos lanzados en uno y otro de los bandos. Pero creo que por suerte para Duncan y Eva, todo esto llegará a mayores lo suficiente como para que el sargento Dawson vuelva a aparecer en escena y se llevará a esos detenidos para que sean interrogados debidamente, y va a limitarse a mirar a Duncan y a su compañera, Eva, y a decir: creo que dejé bien claro. Debíais de ser discretos y rápidos. ¿Qué cojones es todo esto? Disculpa, pero los discretos... el problema no fuimos nosotros, sino el coche. El coche de estos 2 asaltantes... ellos 2 fueron quienes nos atacaron, sin previo aviso.
Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que la vea un médico o algo? Creo que sí. Vaya a la enfermería. Allí podrán tratarle y ver si tiene conmoción cerebral o es solo una simple contusión. Mientras tanto, mientras otro de los agentes acompaña a Eva a la enfermería, el sargento te vuelve a mirar de vuelta. Ese coche, esa gente, tiene algo de relación con este caso. Parece casi providencial que os asaltaran en medio de la carretera. Eso mismo pienso yo, señor. Vale. Aparte, la matrícula coincidía con lo que nos comentó su esposa. La esposa del desaparecido, por supuesto. Él va a mirar en derredor. Supongo que en medio de todo este entuerto estarán Loretta y George presentes también en la escena, ¿no? Sí. George está con la gorra en la mano, estrujándola nerviosamente y mirando todo este entuerto. Loretta, tú detectas al instante esa matrícula como la matrícula del coche de Arthur Loop. Sí. La asocias con el modelo de ese Ford, modelo A. Si me permite, aquí tenemos un culpable, claro. El señor Arthur Loop. No sé hasta qué punto está involucrado, pero de primeras, esos dos energúmenos que han atacado a la señora Green no deben salir de esta comisaría de ninguna manera. Pueden dar el aviso en caso de que querramos ir al lugar donde posiblemente se hayan llevado a los secuestrados. Puedo intuir que nos hemos metido demasiado profundo en un asunto que no querían que descubriéramos y por eso han intentado atacar a nuestros compañeros. Pero un momento, ¿por qué estamos dando por hecho que es el señor Loop? ¿Y qué pasa si le han robado el coche? Y entramos ¡Por aquí, Dios, armas George! en ¿Cómo alto. puedes estar tan ciego? ¡No me levantes la voz, chica! Recuerda dónde estás. Mira, Tenemos que ir con cuidado. Tú chaval. luego te irás de aquí, extranjera, pero quedamos nosotros y tenemos que vivir en este pueblo. No podemos simplemente entrar a la casa del señor Ahí Loop. está la No palabra. por lo menos sin una orden. Y miro al sargento. Voy a hacer lo mismo, mirar al sargento y decirle: el señor Loop estuvo involucrado en una discusión, en un enfrentamiento entre la WPA y el... Mientras estabas terminando esa frase, escuchas el tumulto generado por esos dos individuos que ahora son acompañados por los agentes, un poco a regañadientes hacia las salas de interrogación. De las salas de interrogatorio, mejor dicho. Y escuchas de soslayo cómo uno de ellos, aparte de gritar y de increpar hacia los agentes, pidiéndoles que les suelten, gritan hacia vosotros diciendo: ¿en serio os vais a fiar de las palabras de esa gentuza? Y dice gentuza señalando con la cabeza tanto a ti, Loretta, como a Duncan. ¡Somos inocentes! Deberíais de soltarnos ya. Uno de ellos, de hecho, va a hacer el esfuerzo incluso de abalanzarse sobre vosotros tirando del policía que va a trastabillear y va a chocar de bruces con el sargento que va a agarrarle por las solapas y le va a levantar. Mientras tanto, el otro estaba suficientemente cerca de George como para acercarse a él con una sonrisa burlona, así profiriendo una risa. Tú tampoco te vas a librar, Postmeyer.
recomendaría que no tardaras mucho en pasarte por tu casa. Deberías de hacerle una visita a tus padres. Jodas. ¿Pero qué? ¿Cómo? Todo esto ¿Cómo te queda... atreves? Todo esto llegas a escucharlo prácticamente tú solo, George, mientras ese tumulto tiene lugar y el sargento intenta zafarse de ese individuo desagradable, le empuja hacia atrás y grita: Eh, «¡Llevarles de una puta vez a los interrogatorios! Esta comisaría parece una casa de locos». Y, George, tú consigues ver la sonrisa de ese individuo mientras se le van llevando. Yo... Joder. Am, tengo que... Y retorciendo la gorra con mucho nerviosismo, George, ahora bastante más pálido, va a empezar a dar pasos hacia atrás. Bueno, el turno acaba... ¿A qué hora? Yo... am, tengo que ir un momento a... Tengo que ir a casa un momento. Y voy a seguir caminando hacia atrás. Tanto el sargento Oso. como el resto de vosotros podéis ver a George probablemente palideciendo. Y el sargento va a decir: ¿qué narices te sucede, muchacho? Ah, tengo una cosa que hacer en casa. Un recado para mi padre. Sargento, esto será no solo es un momento. importante ahora mismo. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Loreta interrumpe simplemente y dice: Sargento, eso no es importante ahora mismo. Hay gente desaparecida. Cuanto más tardemos en actuar, más problemas vamos a tener para encontrarlos vivos. Él se Sí, limita prepárate. Él se limita a miraros a Duncan, a ti, a Eva, que estáis más presentes en la escena mientras George sigue avanzando hacia la salida y rápidamente, como intentando dar directrices claras y rápidas, va a deciros: si necesitáis una puta orden, tenéis mi beneplácito para entrar en esa puta casa si tienes relación con el caso. Y tú, George, ni se te ocurra salir por esa puerta. Sientes, de todas maneras, otra vez esa mueca insidiosa, esa sonrisa extraña del individuo que ahora va hacia los interrogatorios. Y te recorre un escalofrío, probablemente. Toda tu espina dorsal cuando recuerdas esa sonrisa, esas últimas palabras. Deberías de hacerle una visita a tus padres. Maldita sea. Y voy a volver a colocarme la gorra con algo de fuerza y cruzarme de brazos, pero con mucho nerviosismo. Estoy esperando por lo menos a que el sargento se marche. El sargento va a señalaros a todos y va a decir: ni una sola gilipollez más. Voy a mi despacho. Haced vuestro puto trabajo. Y se va a marchar. Me acerco a George y le pregunto: ¿qué sucede? George va a mirar hacia otro lado, esquivando esa mirada inquisitiva de Duncan. Nada, me ha dicho una estupidez el criminal ese. Pero me gustaría ir a comprobar una cosa en casa. Ir adelantando y yo iré después, ¿eh? Si te sientes más seguro y si tiene algo que ver con lo que hay en tu casa, ve. Y con un levísimo gesto, lo más cercano a un gracias que probablemente George pueda darle jamás a Duncan, va a marcharse en dirección a su casa. Muy bien. Dispones de un coche patrulla si así lo deseas para ir con más rapidez. Vosotros
3. Por otra parte, ¿a dónde os guían vuestros pasos? Eva, tú en ese impasse puedes recuperar 2 puntos de salud. Suficiente con ese pequeño descanso y esa intervención, esos primeros auxilios. Has vuelto en ti y notas que la conmoción ya se ha desvanecido. Sea como sea, deberíamos continuar. Quiero terminar con esto. Por supuesto. Por supuesto que sí. Señorita ¿Me Green. puede enseñar ese símbolo? Sí, por supuesto. Y se va a sacar la libreta y se lo va a enseñar. Este símbolo es muchísimo más sencillo y prosaico como para que puedas incluirlo en tu libreta sin hacer tirada. Es apenas unos rayajos en la pared. No tiene ninguna complejidad para ti. Y del mismo modo te encajaría dentro de esa imaginería que ya vais poco a poco trazando conforme avanza la investigación. Añadiéndolo a la lista de símbolos que está recopilando, afirma lo mismo que con los anteriores. Si está claro, son de lo mismo. Aparte estaba la foto del señor Jones. También Ponía con un insulto y rayada. sucio. En este caso. He de decir que no soy... El señor Bushmeyer no es santo de mi devoción, como creo que es obvio. Pero no me siento segura dejándolo solo en la situación en la que estamos. Hasta cierto punto está metido en esta investigación y puede ser objetivo de un ataque. Es verdad. Creo que deberíamos ir con él. En ese caso, ¿intentáis seguir la estela de Bushmeyer? ¿Habéis dicho? Yo diría que sí. Sí. Hombre, después de que nos hayan asaltado, es que lo va solo, ¿sabes? Como le Claro. vengan dos, la hemos cagado. Un poco- Por eso. No obstante, esta conversación os da unos minutos de desventaja respecto a George, que ya ha salido a todo correr con ese coche patrulla hacia la casa de sus padres. Duncan probablemente es el único que sepa el paradero de esa casa. Tampoco es un domicilio muy desconocido, sobre todo para la gente del cuerpo. Y todos sabéis que George, al final del día, es un niño de papá y mamá. Sabéis que, en parte, el hecho de que él esté ahí en el cuerpo es gracias a su padre. Y eso, en cierta medida, os da las pistas necesarias como para que en el cuerpo se sepa dónde vive George, dónde viven sus padres. Así que os dirigís con ese coche patrulla tras la pista de Bushmeyer. No sin antes dirigirnos hacia la escena de este. Viendo cómo con su coche patrulla empieza a atisbar ya la calle, una calle recta y larga de esa zona residencial de Highland Park. Muy cercana a la de los Buck. También de una clase social acomodada. Empiezas a ver cómo los números de cada finca van pasando uno tras otro rápidamente. Mientras pisas el acelerador, te acercas a la finca de los Bushmeyer, a la finca de tus padres, a tu finca. Y podemos imaginar un plano frontal de detalle en el que el rostro de George va tornándose poco a poco del nerviosismo al horror. En el momento en el que en la lejanía intuye lo que parece
una estela de humo saliendo de las ventanas de su casa. Papá, por un momento voy a salir de ese coche aparcado de la primera forma que he encontrado y voy a dar un paso hacia atrás, golpearme contra el coche primero en horror y sorpresa y tras unos segundos de vacilación voy a entrar corriendo a la finca. La finca, para el momento en el que abres la puerta, te va a sorprender con ese humo creciente y lo que se intuyen como unas llamaradas al otro lado de las ventanas. Un incendio está apresando por completo tu casa y está consumiéndola con una rapidez brutal. Dios santo. ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Fuego! Voy a gritar primero antes de intentar entrar un poco a la desesperada. ¡Padre! ¡Madre! Vas a escuchar justo cuando te encuentras a la entrada un coche saliendo, derrapando prácticamente por todo el jardín de vuestra finca y estampándose contra la valla, saliendo campo a través hacia la carretera. Un coche en el cual me puedes hacer una tirada de ingenio antes de que entres. Ha dicho incendio. Tirada suficiente como para que en el asiento del copiloto puedas ver la estela de Arthur Loop, señalando hacia el enrejado de vuestra finca y al piloto siguiendo las órdenes de su acompañante, estampándose contra ella y saliendo hacia la carretera, dejando un estruendo y un destrozo a su paso. Pero supongo que al margen de eso, los ojos de George se clavan de nuevo en el pasillo principal, en el hall de vuestra casa, que empieza a ser consumido por las llamas. Tapándome la cara con la manga de la camisa, voy a intentar avanzar unos pasos mientras grito, pues por los diferentes miembros de mi familia. Entiendo que padre, madre y probablemente hasta alguien del servicio que pueda vivir ahí. Muy bien. Solo vas a tener tiempo de visitar una de las salas de la casa, pues el fuego es suficientemente rápido como para que muchos de los caminos te vayan a acabar cerrando. Tienes la opción de dirigirte hacia el salón, quizá la zona más adyacente al hall. Puedes ir hacia la habitación principal de tus padres, que está en el piso de arriba, o dirigirte hacia el estudio de tu padre. Voy a ir hacia el estudio de mi padre. Empiezas a subir las grandes escaleras del vestíbulo y notas como una de las columnas que hay sobre tu cabeza empieza a resquebrajarse poco a poco, presa de las llamas. Los escalones vencen, pero no lo suficiente como para que te caigas bajo uno de ellos. Llegas hacia el piso de arriba, de momento sin ningún contratiempo. Pero ves cómo ese pasillo se estrecha más y más fruto de las llamas. El calor es abrasador y el humo empieza a dificultarte tanto la visión como la respiración. Hazme una tirada de destreza o de músculo, depende de... Bueno. La tirada de destreza es suficiente. Okay. Era una tirada para abrir la puerta del estudio, que se encontraba cerrada, pero vas a poder hacerte con alguno de los enseres que había en el pasillo y directamente vas a optar por la opción más fácil, que va a ser reventar la cerradura, el pomo de la puerta y
La puerta se va a abrir de par en par. Una vez dentro, lo único que vas a poder ver es lo que tú ya conoces, ese pequeño escritorio de tu padre y una silla de madera muy austera. Encima de la mesa, en cuanto llegas allí, vas a encontrarte con un álbum de fotos forrado de piel rojiza. No hay nadie en el estudio. Nadie grita desde otra zona de la casa. Madre maldita sea. Debías estar aquí. Voy a coger el álbum. Entonces, un poco a la desesperada, como si fuera algo valioso. Muy bien. Vas a recoger ese álbum y te lo llevas contigo. Muy bien. Pues hazme de nuevo una tirada de destreza para ver cómo sales de esa habitación que empieza a ser consumida por las llamas. Ups. Pues... vamos a tirar 2 dados de 6. ¿Quieres tirármelos tú? Vale. Daño. La puerta estaba a punto de cerrarse y tú, George, te abalanzas sobre ella para evitarlo, con la mala suerte de que, claro, pones por delante el brazo libre que tenías mientras sostenías con el otro el álbum y las llamas queman tu mano con mucha rapidez. Tratas de agitarla, golpearla contra alguna superficie que todavía esté entera y las llamas acaban apagándose, pero el olor que ahora inunda la escena junto con el humo y ese calor del incendio es el olor de la carne quemada. Vas a notar cómo esas quemaduras son fuertes en dicha mano y vas a comerte en total esos 5 puntos de daño. Vas a notar cómo parte de esa piel ha dado paso directamente al músculo, algunas zonas hasta el hueso. La quemadura ha sido brutal. Grito de dolor. Y sigo intentando escapar, ahora más a la desesperada todavía. Vas a conseguir bajar las escaleras en el resto del camino mientras, cuando bajas el último escalón, percibes como esa columna está a punto de resquebrajarse por completo y ceder. Y para el momento en el que sales por la puerta de tu casa, o lo que antes era tu casa y ahora es un amasijo de madera quemada y restos, vas a intuir en la lejanía como otro coche patrulla se acerca hacia ese escenario. El coche del que salen a todo correr Duncan, Eva y Loretta cuando ven desde la lejanía los restos de ese incendio que ahora es mucho más latente. De hecho, probablemente si lo ven que está saliendo de la casa con cierta dificultad, al menos Eva se acercará a ayudarlo a acabar de salir. Salís a regañadientes y notas esa mano completamente quemada de George. Dios mío, señor Rushmeyer, ¿qué le ha pasado? Intento en ponerle ese un momento- pañuelo en la mano. George no va a contestar, sino que cuando le rodeen, pues los tres personajes, directamente se va a derrumbar. O sea, va a caer de rodillas
pues si alguien le aguanta, pues probablemente caiga sobre esa persona. Sí, probablemente. Y Eva. va a haber una escena totalmente triste y patética en el que va a romper a llorar, prácticamente como un niño pequeño. La gorra la ha perdido en algún momento del incendio y agarra con el brazo sano ese álbum de fotos y la mano quemada pues está inerte a un lado y va a llorar desconsolado. Mis padres. Papá. Eva simplemente te abraza e intenta consolarte, no te conoce, pero si tus padres estaban ahí dentro, pues Pues voy a acabar tranquilo. abrazado a Loret. Ah, Loreta, A Eva, probablemente. me has cambiado. Loreta le va a poner una mano en el hombro, como tratando de brindar el máximo apoyo posible, conociendo esa situación de perder a un padre. Yo hago lo Quizá- mismo, pero con el otro hombro. Quizá no estaban dentro, señor Bushmeyer. No, ¿Conoce, probablemente no te responda. ¿Conoce algún sitio, amigos de sus padres o algún sitio que suelen frecuentar? Y esto te lo dice mientras sigue consolándote, quizá frotándote la espalda. George solo va a lloriquear. Probablemente no. Ahora mismo yo creo que está en un estado de shock entre el dolor de la quemadura y todo lo que ha ocurrido. No, no va a servir para mucho. Simplemente se calla y te deja que sigas llorando en su hombro. Supongo que el coche patrulla tiene algún tipo de kit de primeros auxilios o algo así. No creo. Pero No me parecería descabellado que quizá en alguno de los dos coches patrulla pudiera haber lo más parecido a un botiquín. Sí, Quizá para aplicar unas vendas rápidamente, vendar la sí, mano, no mucho más que eso. lo mínimo para llevárselo al hospital y que ahí le traten bien. Entonces, Loreta va a ir corriendo al coche patrulla a cogerlo, a traer y va a decir, hay que llevarlo a un hospital antes de que eso empeore. Sí, yo después haremos las preguntas que sean necesarias. Antes de irnos, ¿puede Loreta echar un último vistazo a lo que es ya los escombros de la casa, pero suponiendo de dónde puede venir esto, intentando buscar si hay algún símbolo, buscando pues la típica foto con ese insulto, con ese ataque directo a la persona? Desgraciadamente no hay nada ya más visible en la casa más allá de esa escombrera que empieza a formarse. El piso superior está a punto de ceder. Escucháis las sirenas de policía y el cuerpo de bomberos acercándose. Y mientras tanto, esa sensación insidiosa en la cabeza de que estáis siendo atacados por varios frentes. De que hay un grupo, una maquinaria bien engrasada, actuando a lo largo y ancho de Highland Park. Creo que no deberíamos volver a separarnos. Dice casi con la voz quebrada y temblando. Estoy totalmente de acuerdo, señorita Green. Estamos bajo ataque, definitivamente. No separarnos, estar
alerta en todo momento. Lo vi alejándose en su coche. Loop, Arthur. pude verlo claramente. Sí. Joder, la gran puta. Entonces las sospechas son ciertas. Vayamos a un hospital. Ya a partir de ahí podremos reorganizarnos. Me parece bien. Bueno, señor Rushmeyer. Y te intenta ayudar a levantarte. Jack se va a apoyar en Eva. Va a colaborar.